Muy bien, se pregunta acerca de si la salvación se hizo completa o no se hizo completa hace 2000 años en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a explicar esto. En principio, el Evangelio fue predicado apenas Adán y Eva pecaron. Se les prometió un Salvador que vendría a pisar la cabeza de la serpiente, y esto se representaría a través de sacrificios en los cuales se mataba un corderito que representaría a la liberación que Cristo haría del pecado para la salvación del hombre. Muy bien. Ahora, esto se perfeccionó en tiempos de Moisés a través del santuario, donde se celebraban 7 solemnidades que representaban a todo el Evangelio. ¿Cuáles eran estas solemnidades? Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Y hacia el final del año, en el 7º mes, el primer día del mes, se tocaban las trompetas anunciando que llegaba el día de las expiaciones, y finalmente la fiesta de las cabañas, que se celebraba para todos aquellos que habían quedado expiados de sus pecados, y así se cumplía todo el Evangelio en una serie de solemnidades durante todo el año. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué digo que se cumplía ahí todo el Evangelio? Vas a ver por qué. En principio, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. Luego dice que la fiesta de las primicias representa la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15:17 al 26. Y luego declara que la fiesta de los panes sin levadura representa la predicación de la palabra de Jesucristo sin la mezcla de las tradiciones judaizantes de los fariseos. San Mateo capítulo 16, versos 15 y 16. Y luego la fiesta del Pentecostés 50 días más tarde, que representan al derramamiento del Espíritu Santo. Estas 4 verdades de la crucifixión, la resurrección, la predicación sin las tradiciones y el derramamiento del Espíritu Santo fueron las verdades que salieron a proclamar los apóstoles y Jesús en su tiempo. De hecho, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro da su primer discurso en Pentecostés, menciona estas 4 verdades. Muy bien. Ese fue el Evangelio que se empezó a proclamar, pero no se terminó allí. ¿Por qué? Porque como vemos todavía faltan 3 fiestas. Muy bien, ¿cuáles eran estas fiestas que faltaban? La fiesta de las trompetas, que anunciaría el tiempo de la purificación del santuario. ¿Por qué? Levítico capítulo 16, versos 16-17 dice que la purificación del santuario era el día de la expiación, una vez al año se hacía, para limpiar de los pecados del pueblo todo el santuario y purificarlo. Y entonces en esa fiesta se realizaba una obra de juicio. ¿Por qué? Porque en Levítico capítulo 23, versículo 23 al 27 dice que para ese día todo el pueblo tenía que afligir sus almas y arrepentirse de todos sus pecados, para que llegado ese día, cuando Dios baje en una nube en el santuario, todos estén limpios de pecado. Y cuando terminaba esta obra de juicio, se celebraba la fiesta de las cabañas como una fiesta de alegría de que fueron absueltos de todos sus pecados y purificado el santuario. Muy bien. Ahora, según la profecía bíblica de Daniel capítulo 8, versículo 14, dice que la purificación del santuario se llevaría a cabo cuando se cumplan 2300 años proféticos. Se le llama la profecía de los 2300 tardes y mañanas porque se cuenta día por año en la Biblia, según Ezequiel 4:6, números 14:34. Muy bien. Ahora, esta fecha de los 2300 años para que se purifique el santuario no iba a ser la purificación del santuario en la tierra, porque no había santuario en los días de Daniel porque había sido destruido por Nabucodonosor. Y a Daniel se le dijo en Daniel 8, 17 y 19 que su profecía de los 2300 años era para el tiempo del fin todavía, para muchos años, dice el verso 25-26. Muy bien. Siendo así, entonces cuando nosotros buscamos qué santuario sería este para el tiempo del fin, nos encontramos que ese santuario, después de que ya hayan pasado estas primeras 4 celebraciones completadas por Cristo en su primera venida, entonces, esta próxima celebración de las expiaciones tendría que ser para después, hacia el futuro, después de que Cristo se fue para el cielo. ¿Correcto? Porque no podía cumplirse antes, tenía que ir en orden. Pasaron las primeras 4 fiestas, faltaban las otras 3. Ahora, resulta que cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 9, verso 24 al 27,
se nos explica que los 2300 años comenzarían con un conteo de 70 semanas, que equivalían a 490 días, que son 490 años, en los que vendría el Mesías y moriría en la cruz del Calvario. Y que para dar el comienzo a estas 70 semanas, tendría que darse el permiso para la reconstrucción del templo de Jerusalén y la ciudad. Y este permiso se dio en el año 457 a.C. con Artajerjes, rey de Persia. Y contando desde ahí, desde el 457, 2300 años más tarde, llegamos al año 1844, año en que según Daniel se purificaría el santuario en el cielo. Ahora, que hay un santuario en el cielo, dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, 22 al 24, que Cristo entró en el santuario no hecho de mano, figura del verdadero, sino con su sangre entró para purificar las figuras celestiales del templo celestial. Así que sí habría una purificación en el santuario del cielo. Ahora bien, resulta que cuando se da esta purificación, Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, y el Señor vendrá a su templo para purificar a los hijos de Leví. Y en el versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio. De manera que entonces esta profecía se cumpliría para el tiempo cuando se tuviera que llevar a cabo el juicio en el cielo, la purificación del santuario del templo celestial. Ahora bien, hablando acerca de esta proclamación que tenía que ser dada por el toque de las trompetas, Joel capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión porque viene el día terrible de Jehová. Y en Joel capítulo 3, verso 2 dice, reuniré a todos en el valle de Josafat para juicio. Quiere decir que entonces se tocarían las trompetas porque llegaba el juicio para 1844. Y el toque de las trompetas fue el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Porque en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que llevaba el evangelio eterno. O sea, seguía llevando el evangelio al mundo entero. Todavía tenía que cumplirse. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora del juicio ha llegado. O sea, parte de la proclamación del evangelio todavía continúa anunciando que la hora del juicio ha llegado. Y luego dice, y adorad al Creador. Y a Dios se le adora guardando el sábado. Isaías 66, 23 dice, de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. Muy bien. Entonces, cuando se da esta proclamación de Apocalipsis capítulo 14 con el mensaje de los tres ángeles, se está tocando las trompetas anunciando que la hora del juicio ha llegado. Y que por eso mismo hay que salir de Babilonia. Dice un segundo ángel, ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones de sus fornicaciones. Y en Apocalipsis 18:4 dice, salid de la Babilonia, pueblo mío. Y por eso se denuncia a la bestia y a la imagen de la bestia en el mensaje del tercer ángel. Un tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Y entonces se celebra la fiesta de las cabañas con la segunda venida de Cristo, porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 dice que después de la proclamación de los tres ángeles, que es todo el evangelio, en las nubes de los cielos aparece Cristo para cegar la tierra. Y así en Apocalipsis 7 dice que se lleva a sus hijos al cielo, pues están con palmas en las manos celebrando la fiesta de las cabañas. Todo eso, querido hermano, es predicar el evangelio del Señor. Si tú solo predicas lo de hace 2000 años, estás mutilando el evangelio. Estás diciendo que Cristo solamente es un salvador a medias, que no hizo la salvación completa. La Biblia dice claramente que el evangelio todavía tiene que terminar con esa segunda parte. Así que por favor, hermano, Cristo no deja las cosas a medias, no es un salvador a medias. Al contrario, tienen que cumplirse las 7 solemnidades para que sea un salvador completo. Dios te bendiga, hermano. Lee la Biblia.